Hola muchachos, sean bienvenidos nuevamente a estos tutoriales de Inkscape para UDG Virtual. Y bueno, quiero ahorita que continuemos revisando las herramientas. En el tutorial pasado acabamos de revisar los principales menús. Espero que haya quedado muy claro. Y ahora vamos a ver las principales herramientas. Continúo con mi mismo archivo que lo tengo acomodado como una hoja horizontal. Y bueno, vamos a revisar las diferentes herramientas. La primera herramienta que tenemos aquí es la herramienta seleccionar y transformar objetos. Esta es la herramienta que nos va a permitir seleccionar los elementos que tengamos en nuestro espacio de trabajo, pero también tenemos después editar nodo de trayecto o tiradores de control. Ojo, aquí vamos a ver algo muy importante en lo cual requiero que pongan toda la atención del mundo, porque de esto depende que nos salga bien o no el trabajo. Vamos a empezar entonces a trabajar con esto. Tenemos aquí lo siguiente, tenemos algunas herramientas que tienen que ver con formas. Voy a seleccionar el cuadrado y voy a hacer un cuadrado en mi espacio de trabajo, ¿no? Voy a hacer un cuadrado que, bueno, en realidad es un rectángulo en mi espacio de trabajo, ¿sí? Y quiero que veamos estas herramientas. Miren, tenemos este rectángulo y si se fijan, cuando nosotros lo seleccionamos con nuestra herramienta de seleccionar y transformar objetos, nosotros podemos hacer varias funciones dentro de esta herramienta. Cuando nosotros damos un clic o seleccionamos esta herramienta, nosotros aquí podemos agrandar o escalar nuestras formas. Aquí podemos agrandarlas en este sentido y en este sentido. Si nosotros, ojo, esto es súper importante, si nosotros queremos o tenemos una figura de un tamaño dado, sea el tamaño que nosotros queramos, supongamos que tuviéramos un cuadrado y no quisiéramos que se deformara, porque si nosotros lo hacemos así se va a deformar. Si no quisiéramos que se deformara, sino que creciera de manera proporcionada, entonces vamos a presionar la tecla control cuando nosotros estemos agrandando nuestra figura. Y esto no nos va a permitir que nuestra figura se deforme, sino que mantenga proporciones. De hecho, si nosotros quisiéramos hacer un cuadrado perfecto, seleccionamos nuestra herramienta rectángulo o cuadrado y con la tecla control lo hacemos crecer. Lo mismo sería con el círculo, ¿sí? De esta manera nosotros lo hacemos crecer de manera proporcional, porque si no, de otra manera obtendríamos un óvalo, ¿sí? Con la tecla control, recuérdalo muy bien. Ahora, vamos a continuar viendo esta herramienta que es la herramienta de selección de objetos, selección y transformación de objetos, ¿sí? Que no solo funciona de esta manera, sino que también nos permite, si nosotros damos otro clic, ¿sí? Nos permite entonces también deformar nuestra figura en este sentido o en este sentido, ¿sí? Y eso nos permite crear hasta cierto punto como cierta ilusión óptica acerca de perspectiva o simplemente deformar nuestros objetos, ¿no? O transformarlos. Y por último, quiero que veamos dentro de esta herramienta, que también es algo muy importante, voy a achicar un poquito más esto, que cuando nosotros damos un segundo clic a nuestra forma, ¿sí? Cuando damos un primer clic, lo único que pasa es esto, que es para agrandar, para achicar, y modificar en este sentido nuestro objeto. Si nosotros damos otro clic, no solo lo podemos deformar, sino que también lo podemos rotar. Pero algo que quiero que vean o que noten acerca de la rotación de nuestros objetos es que tenemos esta crucecita en el centro. Esta crucecita es nuestro eje de rotación. Si yo muevo, si se fijaron ahorita, mi eje de rotación está en el centro, pero este eje de rotación yo lo puedo mover. Es decir, si yo lo pongo mi eje de rotación en esta esquina, voy a duplicar esta imagen. Por ejemplo, ¿cómo lo duplico? Le voy a dar control D. Control D. Ahí ya está duplicada. Le voy a cambiar de color. Si se fijan, mi eje de rotación ya está aquí y puedo girar mi imagen. Si les empieza a dar este problema que a mí me está dando,
es por una razón muy sencilla, porque en esta parte tenemos activa el ajuste, dice activar ajuste. Voy a desactivar el ajuste porque ¿qué es lo que hace el ajuste? Hace que reacomoda, cuando yo acomodo un elemento, lo reacomoda para que todo coincida con algún punto en algún nodo. En este momento yo no quiero que nada coincida, de hecho lo recomendable es dejar desactiva esta herramienta. Entonces voy a desactivar mi ajuste y ahora sí me va a permitir poder girar mi figura en el sentido que yo quiera. Doy control D y puedo volver a girar mi figura y le puedo cambiar el color que yo quiera. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces esto lo hice a partir de utilizar solamente mi herramienta de transformar objetos. Voy a hacer nuevamente un cuadrado. Le voy a cambiar a un color que sea más claro o más fácil de visualizar. Voy a hacer nuevamente un cuadrado y ahora que tengo este cuadrado, perdón, se activaron otra vez las guías. Voy a desactivar las guías. Una vez que tengo este cuadrado, ahora voy a seleccionar la herramienta nodos porque quiero que noten algo. Editar nodos en trayecto. Ahorita mi herramienta, ahorita creé este cuadrado, pero este cuadrado todavía no es una imagen vectorial como tal. Todavía no son vectores. Aquí nos está creando algo que Inkscape denomina objeto, que tiene propiedades muy distintas a las que tiene una imagen vectorial creada con nodos. Ok, vamos a ver. Tenemos este pequeño objeto, ¿sí? Este objeto, y distingo el objeto porque tiene este tipo de elementos, ¿sí? Que no son precisamente nodos y ahorita vamos a ver la diferencia, pero que nos permiten hacer otro tipo de cosas. Miren, por ejemplo, en este caso aquí escalaríamos nuestra imagen, pero algo que me resulta de repente útil o interesante es este pequeño circulito. Si nosotros movemos este circulito, podemos redondear las esquinas, ¿sí? Esto lo hace de manera uniforme. Ahora, si se fijan, aquí las está moviendo de manera paralela, pero si yo quiero moverlas en otro sentido, pues bueno, puedo mover el otro circulito, y puedo deformar mi figura de la manera que yo quiera, ¿sí? Esto es antes de que entremos a los nodos, ¿sí? O a los vectores, que nos va a permitir hacer otro tipo de ediciones. Miren, si se fijan, aquí no nos permite hacer ningún otro tipo de edición sobre nuestra figura. Ok, para hacer otro tipo de ediciones, nosotros, ojo, esto es un paso fundamental, siempre lo tenemos que hacer, muchachos. Y es el paso de convertir mi objeto a trazo. Si entro a trazo, tenemos objeto a trazo. Vamos a convertir objeto a trazo. Convertimos objeto a trazo. Y si se fijan, ya cambió mi figura. Ya no tiene este circulito ni estos cuadritos, sino que ahora tiene nodos, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad de estos nodos? Que nosotros podemos modificarlos de manera individual. ¿Sí? Sí ven cómo se modifica de manera muy diferente mi figura, ¿sí? Además de que podemos modificarlos de manera individual, tenemos estas pequeñas señalamientos o estos pequeños, si se fijan que tenemos como estas pequeñas palanquitas que se llaman tiradores. Y esto nos va a permitir modificar nuestras líneas para manejarlas a nuestro antojo. Son los tiradores. Si a ustedes, muchachos, no les aparecen los tiradores, entonces tendríamos que buscar activarlos en esta parte. Recuerden, cada que nosotros seleccionamos una herramienta, aquí nos aparecen diferentes propiedades que podemos modificar de dicha herramienta. Ahora, cuando nosotros trabajamos en nodos, ¿sí? Podemos modificar esta forma de manera que nosotros queramos para lograr el resultado que queramos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, o voy a hacer aquí un pequeñito ejercicio modificando los nodos para que quede un poquito más claro. Y voy a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer un logotipo de Nike.
o Nike a partir de un rectángulo. Tenemos este rectángulo, lo convertimos de texto, que diga de trazo de objeto a trazo, ya lo convertí de objeto a trazo, ya verifico que mis nodos sean estos pequeños rombos que se ponen de color rojo cuando me pongo encima de ellos. Y vamos a empezar a modificar nuestras líneas o nuestras curvas. Para modificar mi curva o para modificar esta línea lo puedo hacer de una manera muy sencilla, simplemente agarrando mi herramienta editar trayecto o editar nodos de trayecto, y puedo crear una línea curva simplemente jalando, ¿sí? Arrastrando. Vamos a tratar de crear el logotipo de Nike. Entonces voy a hacer esta pequeña curva, después voy a hacer esta otra curva y después, ojo, miren, aquí por ejemplo yo ya estoy viendo que este nodo me está estorbando para lograr mi cometido. Entonces voy a agarrar, lo voy a seleccionar, le pongo suprimir y lo elimino, ¿sí? Entonces aquí de esta manera ya eliminé este nodo, ¿sí? Y ojo, aquí vamos a aprovechar para ver otras herramientas. Si se fijan, aquí quiero crear una curva distinta a esta. Entonces tengo dos opciones, o lo modifico desde acá, ¿sí? O bien agarro mi tirador y con mi tirador empiezo a hacer los ajustes que necesiten. Miren, no sé si notaron, pero en un principio tenía aquí este espacio o esta figura media rara que tiene que ver con que se traslapan mis trayectos. Entonces agarro, muevo este para acá, ¿sí? Para que me quede precisamente esta esquina. Doy 4 para alejarme, ¿sí? Y empiezo a modificar mi trayecto de manera, miren, aquí estoy agarrando, ya generé un nuevo tirador. A ver, 4. Voy a... Ok. Entonces voy a empezar a modificar mis nodos, mis trayectos, de manera que empiece a parecerse más a aquello que yo quiero que sea. Sería mucho más fácil si lo estuviéramos redibujando, pero ahorita lo que quiero es que veamos cómo podemos utilizar nuestros nodos o nuestros trayectos. ¿Sale? Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio bien sencillo de una pequeña palomita de Nike. Ahora, algo que quiero que ustedes vean es lo siguiente. Cuando nosotros estamos creando esto, a lo mejor podemos tener algún problema con algún nodo, como por ejemplo en esta parte. Si se fijan, aquí se ve como una pequeña como protuberancia, no se ve como muy bien integrado. Entonces puedo seleccionar este nodo y aquí tenemos diferentes opciones de nodos. Tenemos convertir en esquina los nodos seleccionados, suavizar los nodos seleccionados, hacer simétricos los nodos seleccionados o bien autosuavizar los nodos seleccionados. Le puedo dar suavizar los nodos seleccionados y no sé si notaron aquí el cambio que dio, que hizo un pequeño movimiento. ¿Qué hizo? Hacer como más continua y de hecho hizo como más suave este cambio que tenía mi figura. Ahora, voy a echarlo a perder ahorita porque le voy a dar aquí y por ejemplo, si yo le pongo aquí suavizar los nodos seleccionados, si se fijan me genera una curva, ¿sí? Si yo quisiera, pero aquí no necesito un suavizado, ¿sí? Que no sea tan brusco el cambio entre los nodos, sino que necesito que sea esquina como era anteriormente. Miren, si los tengo suavizados, entonces yo no voy a poder hacer una modificación porque siempre me va a estar trabajando para que no se vea muy brusco el cambio. Sin embargo, si los tengo creados como esquina, entonces como esquina sí voy a poder modificar mis nodos o mis trayectos para lograr lo que yo quiera según corresponda. Y bueno, aquí tenemos un ejercicio súper sencillo acerca de cómo utilizar nuestros nodos y las posibilidades que nos da el utilizar y el convertirnos de objeto a trazo y utilizar nuestra herramienta de nodos. ¿Sale? Podemos crear lo que nosotros queramos
a partir de... también, disculpen, olvidé. Para insertar, por ejemplo, nuevos nodos, lo único que tenemos que hacer es dar doble clic sobre la línea o sobre el trazo, ¿sí? Doble clic sobre la línea y sobre el trazo para poder hacer los cambios que nosotros consideremos necesarios. Puedo mover este nodo aquí, por ejemplo. Doble clic. Aquí, por ejemplo, si quisiera crear, no sé, una M, o si lo volteo, si quiero crear una M, o si pudiera voltearlo, ¿no? En espejo, para hacer una W, ¿no? Pudiera utilizar las líneas guía, si quiero que me queden súper bien alineados, ¿sí? Podría utilizar las líneas guía, y bueno, ya a partir de las líneas guía, acomodar los elementos, ¿sale? Y aquí podría utilizar, no sé, ahorita lo estoy haciendo así muy impreciso, pero podría utilizar así como las líneas guía. Pues no está en el centro, ¿no? Pero pues para hacer como los ajustes que yo fuera considerando necesarios para que coincida este punto con este punto. Y bueno, así de esa manera ir trabajando mis vectores. Espero que esté quedando claro y que no haya como ninguna duda. Pueden regresar, pueden repetir tantas veces como sea necesario el tutorial, pero es importante que siempre convirtamos nuestros dibujos o nuestros objetos a trazados o a trayectos, y a partir de eso ya podemos empezar a incidir o a modificar nuestros vectores. Ahora vamos a seguir trabajando con las diferentes herramientas y con los diferentes objetos, que no creo que vayan a tener mucho problema para hacerlo, porque ya nada más es experimentar viendo lo que acabamos de ver. Aquí tenemos nuestra herramienta círculo. Ya les había dicho, con control podemos hacer círculos totalmente uniformes, ¿sí? Lo mismo podemos, ahorita sigue siendo objeto. Si yo selecciono aquí ese objeto, y como objeto me permite hacer como si fueran las gráficas, puedo hacer una fracción del círculo, ¿sí? Y recuerden que siempre que yo tenga seleccionado esta imagen, puedo cambiar las propiedades, por ejemplo, aquí, aquí, o lo vuelvo a cerrar, ¿sí? Bien, este es en la herramienta círculo, que como les decía no tiene mucho chiste. Aquí tenemos una herramienta que podemos utilizar mucho, que es polígono o estrella. Por ejemplo, aquí acabo de crear una estrella. En estrella, aquí podemos cambiar el número de esquinas. Por ejemplo, lo voy a cambiar a 5 esquinas. Una estrella de 5 picos, como lo conocemos generalmente. Yo aquí lo tengo modificado por un ejercicio que hice anteriormente. No parece ser una estrella. Pero si nosotros agarramos, sin convertir todavía a trayecto o a trazo, nosotros podemos hacer nuestra estrella de 5 picos muy fácilmente, y podemos cambiarla o podemos cambiar las propiedades como nosotros deseemos, ¿sale? Lo mismo con la herramienta polígono. Lo mismo si entramos a polígono, aquí tenemos un pentágono y pues podemos ponerle el número de esquinas que nosotros queramos. Esta herramienta no la vamos a utilizar, francamente no la vamos a utilizar. Tampoco vamos a utilizar mucho la herramienta espiral, que solamente nos crea un trazado, ¿sí? A veces las utilizamos para utilizarlas como trayectos para texto, pero ahorita en realidad no lo vamos a ocupar mucho. Tenemos lo que sí vamos a utilizar, y lo que quiero que ya nos metamos ahorita en este momento, es a nuestra herramienta Bezier. Dibujar curvas con Bezier, líneas rectas. Aquí vamos a hacer algo muy muy sencillo, y vamos otra vez a hacer este ejercicio. Espero que lo estén haciendo, el ejercicio del logo de Nike. Y podemos hacerlo muy sencillo, porque si ya dominamos más o menos cómo funciona nuestra herramienta, aquí lo que vamos a hacer con nuestra herramienta Bezier es crear elementos o figuras cerradas, ¿sí? Aquí hice un elemento, es que aquí lo tengo en curvas. Denme un segundo.
Eh, ok. Aquí acabo de crear un polígono que me va a servir como base para crear mi logotipo de Nike, o que me puede servir como base para crear mi logotipo de Nike. Y aquí puedo ir modificando mis curvas y mis nodos, ¿sí? Puedo ir eliminando curvas o nodos en la medida que yo desee. Aquí a lo mejor voy a eliminarlo para que me cree la curva. Y aquí voy a empezar a ajustar. A lo mejor esto me quedó muy atrás. Y voy a empezar a ajustar mis nodos. Incluso creo que se podría, no estoy seguro, pero creo que a lo mejor se podría crear nada más con dos. No, no creo que salga con dos. Nada más con dos nodos esta figura. ¿Sí? Creo que sí le va a hacer falta un nodo aquí para crear esta curva un poquito más así. Y bueno, ahí medio chueco y todo, pero pues tenemos otro intento del logo de Nike. ¿Sale? Vamos a pintarlo. Ok. Entonces, de esta manera podríamos utilizar nuestra herramienta Bezier cuando nosotros ocupamos redibujar algo. Incluso si nosotros damos clic sin soltar, si nosotros... permítanme, es que... Si nosotros damos clic sin soltar, damos clic y sin soltar nos movemos, podemos crear una figura o podemos ir de una vez acomodando nuestras curvas con la herramienta Bezier desde un principio, ¿sí? Y bueno, todo es cuestión, miren, los programas de diseño son herramientas y la única manera de dominar una herramienta es a través de la práctica. Entonces necesitamos practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Y de esa manera vamos a ir adquiriendo un dominio y es muy padre, la verdad, cuando ya logramos dominar alguna herramienta. Porque podemos empezar a hacer lo que queramos. ¿Sale? Ok, entonces esa es nuestra herramienta Bezier que también la vamos a utilizar para dibujar. Y tenemos aquí nuestra herramienta de dibujo a mano alzada. Quiero meterme un poquito en esta herramienta porque es una herramienta que puede ser como muy útil. Nuestra herramienta a mano alzada nos sirve para hacer líneas. Si nosotros damos clic, soltamos, nosotros podemos hacer una línea en la dirección que nosotros queramos. Si queremos crear formas cerradas, pudiéramos, damos clic, doble clic, doble clic, doble clic. No, perdón, un solo clic. Al final es un solo clic, ¿sí? Y aquí estamos creando una figura cerrada, ¿sí? En este caso creo un triángulo y también podemos utilizarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos algo que es muy importante, que es el suavizado, y ahorita quiero que veamos esto. Miren, por ejemplo, si ustedes son buenos para dibujar a mano alzada y quieren decir, ¿sabes qué? Voy a hacer el logo de Nike. Entonces agarran y lo hacen así. Si se fijan, no salió bien o pareciera que no salió bien. ¿Por qué? Por el suavizado, que era lo que les decía. El suavizado lo que hace es simplificarnos las formas. Vamos y también por cómo está acá. Vamos a utilizar otra vez nuestra herramienta mano alzada, ¿sí? Aquí le voy a poner, le voy a activar esto y le voy a subir el suavizado a 50. Acá bien chueco. No. Muy bien, muchachos, disculpen, tuve un pequeño problema técnico. Resulta que
Bueno, hubo un pequeño cambio en la versión. Yo tenía instalada una versión .9 algo, y hubo un pequeño cambio en la herramienta mano alzada, pero bueno, ya ahorita lo revisé en esta pequeña pausa que hice. Y bueno, vamos a revisarlo de nuevo. Vamos a entrar entonces a la herramienta suavizar. Ahorita tenía esta herramienta como de suavizado, ¿sí? Que me ajusta las líneas a curvas. Entonces vamos a entrar a crear un trayecto Bezier normal. Esta es una herramienta que se añadió en esta versión. Entramos a trazado de Bezier normal. Y bueno, aquí tenemos un suavizado de 10 y quiero que vean los diferentes resultados. Digo, yo no soy tan bueno dibujando a mano alzada, pero voy a intentar hacer con un suavizado de 10 el logo de Nike, ¿no? Entonces agarro, trazo y quedó mi logo hecho. Si se fijan, esta es la cantidad de vectores o la cantidad de nodos que me genera. De hecho se ve muy feo. Pero bueno, vamos a hacerlo nuevamente y vamos a cambiar para que se vea. Vamos a subir el suavizado a 40. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la figura. Lo que quiero que vean es cómo en un suavizado menor, ¿sí?, nos genera una mayor cantidad de nodos y en un suavizado mayor nos genera una cantidad menor de nodos. Si ustedes quisieran hacer esta figura, si ustedes son buenos para dibujar y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer esta figura, que es una figura compleja, por así decirlo, a mano, ¿no? La voy a hacer a mano y después puedo yo decidir ir acomodando mis nodos, voy borrando nodos y voy acomodando de la manera que yo vaya considerando más prudente para lograr el mismo resultado, que es otra manera en que nosotros podemos hacerlo. Y a lo mejor dejamos los nodos mejor posicionados si somos buenos dibujando a mano alzada que de la forma anterior, para que realmente lograr de una manera más rápida lo que queremos lograr, ¿sí? Ok. Entonces aquí si se fijan, pues aunque no me había quedado muy bien el dibujo, los nodos ya estaban mejor posicionados para poderlos modificar. Entonces vamos a hacer otro intento aquí y ahora le voy a poner un suavizado menor porque quiero que vean la siguiente herramienta. Le voy a poner un suavizado de 5, ¿sí? Y voy a hacer mi trazado, ¿no? Y quiero que vean que tiene una gran cantidad de nodos en este caso, pero también quiero que vean que podemos simplificar estos nodos y ver cambiando nuestra figura. Si nosotros utilizamos control L, podemos simplificar nuestros nodos e irlos reduciendo, y si se fijan ya me estoy aproximando bastante al resultado que quiero a partir de un dibujo a mano alzada. Ya aquí ya nada más me quedaría ir eliminando los nodos que sé que no me sirven o que me van a estorbar e ir haciendo los ajustes en los demás nodos para ir logrando el resultado que yo quiero. Es solamente un ejemplo muy sencillo acerca de lo que podemos hacer y cómo podemos aplicar para hacer la misma cosa o obtener el mismo resultado diferentes herramientas. Cómo podemos llegar al mismo lugar por diferentes medios. Después, esta es la herramienta mano alzada. A lo mejor ustedes quieren hacer una figura muy sencilla dentro de su práctica, no sé, quieren hacer como una florecita así como muy orgánica, quieren hacer algún elemento así como muy orgánico. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Lo pueden hacer así. Si les quedó con ciertos elementos que no les gustó, pues le dan control L y la van simplificando para que las líneas pues sean líneas más continuas, ¿no? Y bueno, tenemos una figura que ya se ve o como una mancha o algo, pero con una línea como más continua, ¿no? Entonces, la herramienta mano alzada, esa es una de las grandes virtudes que nos puede dar, ¿no? Después vamos a revisar esta herramienta, pues en realidad no lo ocupamos tanto, son como diferentes tipos de pinceles. Por ejemplo, también sirven para dibujar a mano alzada. Esta es la herramienta oscilante, si se fijan nos hace una figura muy orgánica, goteante, ¿no? Brocha, ¿no?
Y bueno, son diferentes herramientas que esto pues sería cuestión de que ya ustedes experimentaran y vieran si realmente les sirve. Aquí lo que sí tendríamos que hacer, bueno, aquí está convertido en nodos. Anteriormente sí lo teníamos que convertir y bueno, pues ya lo podemos modificar si quisiéramos. A lo mejor para la parte de sus paisajes, si es que van a hacer el paisaje, les puede servir bastante. Después tenemos la herramienta texto, ¿sí? Que en la herramienta texto, si nosotros damos clic aquí, en la parte donde queramos escribir, nosotros podemos escribir de una manera muy sencilla. Pero hay dos maneras en que nosotros podemos introducir texto. La primera es de esta manera y la segunda es creando una caja de texto. Por ejemplo, si yo creo una caja de texto, aquí tengo un error de configuración de algo que hice en una ocasión anterior, que tiene que ver con esto. Y bueno, más adelante vamos a ver más herramientas de texto, vamos a hacer un tutorial específicamente para hablar de texto. Lo único que me interesa ahorita acerca del texto es que puedan poner el texto o su nombre, sus datos en los trabajos que vayan a entregar. Y pues con este tutorial o con esto que acabamos de ver, vemos las herramientas más básicas acerca de Inkscape o el manejo de las herramientas más básicas. Tenemos algunas herramientas aquí en la parte de abajo que nos van a servir para utilizar herramientas de color, pero esto ahorita lo vamos a ver en el siguiente tutorial. Para comenzar a hacer su práctica, pues sabemos que vamos a hacer un paisaje de una manera muy sencilla, y pues podemos utilizar las diferentes herramientas que ya sabemos. Por ejemplo, aquí podemos utilizar un azul para darle color a nuestras imágenes. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el color que nosotros queremos, ¿sí? Podemos crear árboles, si queremos podemos crear árboles a mano alzada, ¿sí? Podemos utilizar distintos tonos de verde, ¿sí? Y bueno, tratar de hacer algo lo más bonito posible. Podemos utilizar el sol, podemos utilizar un amarillo, ¿no? O a lo mejor un naranja. Me recorro, aquí tengo algunas variantes. Y después le doy control D, recuerdan, y a lo mejor puedo hacer el centro en color amarillo, ¿no? Puedo empezar a jugar con mis diferentes formas, y pues jugar. Esto es una idea, pero vamos a ver ahorita algunas herramientas que nos pueden comenzar a servir para lograr un trabajo un poco más complejo y que sea visualmente más atractivo. Muchas gracias y vamos a continuar con el siguiente tutorial.